Les doy la bienvenida, amigos, y quiero expresar un enorme agradecimiento a cada uno de los que ve mis emisiones y brinda apoyo en el desarrollo del proyecto. Al proceder al análisis detallado de la situación operativa directamente en la línea de contacto de combate, es imposible no notar una regularidad constante que ustedes probablemente ya han notado. Cada vez que las Fuerzas Armadas de Ucrania emprenden intentos de organizar un contraataque en uno de los sectores del frente, esto inevitablemente conlleva un colapso crítico de su defensa en un lugar completamente diferente. La razón de este fenómeno es bastante prosaica y radica en el hecho de que el mando ucraniano continúa gastando irreflexivamente el personal, sin tener en cuenta en absoluto las bajas y enviando de hecho a la gente a una muerte segura. Al mismo tiempo vale la pena recordar que hace muy poco precisamente la parte ucraniana acusaba a Rusia de utilizar la táctica de los llamados asaltos de carne, atribuyendo este método exclusivamente al ejército ruso. Sin embargo, la realidad demuestra visualmente una imagen diametralmente opuesta. Como ejemplo ilustrativo y reciente se puede citar la situación en la ciudad de Rodinskoye. Aunque formalmente esta localidad se encuentra bajo el control de Rusia, la línea de contacto de combate aún no ha sido alejada a una distancia segura de sus afueras, lo que da a las Fuerzas Armadas de Ucrania la oportunidad de realizar periódicamente intentos de incursiones locales. Pero surge una pregunta lógica. ¿Utilizan ellos estas oportunidades para la recuperación real de posiciones? La respuesta es negativa, ya que en lugar de eso, observamos exclusivamente incursiones mediáticas con banderas. Literalmente el otro día un grupo de combatientes de Azov, y aquí es importante subrayar que no se trata de la defensa territorial o infantería común, sino de unidades de la Guardia Nacional, que se consideran a sí mismas la élite, penetró en Rodinskoye con un único objetivo: izar la bandera ucraniana, grabar un video corto y declarar el supuesto restablecimiento del control sobre el territorio. El final de esta acción de relaciones públicas ya lo he publicado en mi canal de Telegram, dado que las reglas de YouTube prohíben la demostración de contenido tan duro, pero todos los interesados pueden ver las consecuencias en mi grupo, a través del enlace en el primer comentario fijado, para convencerse personalmente de cómo terminan operaciones similares. Precisamente debido a tales ataques, en esencia suicidas, las fuerzas ucranianas sufren graves derrotas en otras direcciones, como ocurrió durante su ofensiva en la región de Kursk, cuando la distracción de recursos colosales llevó a un derrumbe a gran escala de la defensa en el Donbass. Un panorama análogo se observa también ahora. Desde hace más de un mes, los ucranianos intentan contraatacar Kupiansk, sin haber alcanzado ninguno de los objetivos declarados y sin haber recuperado la ciudad. Pero en diciembre esto provocó serios problemas en la dirección de Volchansk, donde se perdieron la propia ciudad de Volchansk y otras 4 localidades. En enero la situación continuó empeorando rápidamente en la orilla izquierda del río Oskol. Anteriormente ya analizamos la entrada de las fuerzas rusas en Kurilovka y su avance en Podoli, y en las últimas 24 horas han llegado nuevos datos sobre los éxitos. Los combatientes rusos tomaron bajo control toda la parte suroeste del pueblo de Podoli. De hecho, bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, queda solo un pequeño sector norte, adyacente directamente a Kupiansk, y si este territorio es limpiado, de lo cual personalmente no tengo prácticamente ninguna duda, entonces las unidades ucranianas que mantienen posiciones en Petropavlovka y Kucherovka se encontrarán en un cerco completo sin posibilidades de ruptura. En este momento, la situación de la agrupación ucraniana ya se evalúa como crítica, ya que el ancho del corredor disponible para la retirada se ha reducido a menos de 2,5 kilómetros, y aunque teóricamente la posibilidad de ruptura con el apoyo activo de operadores de drones aún se mantiene, la dinámica actual atestigua que esta ventana de oportunidad pronto se cerrará definitivamente, y este sector del frente será completamente limpiado.
Es importante subrayar que tras el establecimiento del control sobre la parte suroeste del pueblo de Podolí, las unidades rusas llegaron muy cerca de una de las localidades clave en esta dirección, el asentamiento de tipo urbano Kupiansk-Uzlovoy, donde antes de la guerra vivían cerca de 9.000 personas, y ahora ha sido convertido en un nodo de defensa potentísimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizado entre otras cosas para el traslado de fuerzas a la orilla derecha del río Oskol, al mismo tiempo que las posiciones avanzadas de los rusos se ubican aproximadamente a 500 metros de la primera edificación residencial. Sin embargo, antes del inicio del asalto del propio Kupiansk-Uzlovoy, al ejército ruso le es necesario resolver definitivamente la cuestión con la limpieza de Kurilovka, ya que la presión sobre una zona tan fortificada exclusivamente desde un lado no traerá el resultado deseado, mientras que la presión simultánea desde el lado de Podolí y Kurilovka pondrá a las fuerzas ucranianas en una situación extremadamente difícil. Paralelamente, la aviación rusa activó los ataques contra otra zona fortificada del adversario en la orilla izquierda del Oskol, Kovsharovka, donde, en particular, literalmente ayer una bomba aérea FAB alcanzó un objetivo en el tercer microdistrito, destruyendo un punto de despliegue temporal de militares ucranianos. En general, como se puede observar, en enero la iniciativa en la dirección de Kupiansk pasó definitivamente al ejército ruso. En diciembre, en contra de muchos pronósticos, las tropas rusas lograron mantener la parte de la orilla derecha de Kupiansk y el centro de la ciudad, a pesar de los asaltos masivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que llevaron a pérdidas sustanciales y al debilitamiento de las fuerzas ucranianas, al tiempo que el mando ruso introdujo en combate reservas, lo que permitió pasar hasta acciones contraofensivas con el objetivo estratégico inalterable para el año 2026. La liquidación total de la cabeza de playa ucraniana en la orilla izquierda del río Oskol, en el tramo desde Kupiansk hasta Lozovaya. Pasando al resumen de la situación en la dirección de Pokrovsk, cabe acentuar la atención en las incesantes y encarnizadas batallas de encuentro en la línea Novopodgorodnoye, Novonikolayevka, así como en el movimiento progresivo del ejército ruso al norte de la localidad de Udachnoye, donde las unidades avanzadas alcanzaron el barranco de Matyushina, cerca de la carretera a Sergeyevka, y entraron en combate directamente por este asentamiento. En la zona de Grishino, la configuración del frente permanece relativamente estable. Las fuerzas ucranianas cesaron los intentos de contraatacar, cambiando a la táctica de ataques con ayuda de drones y morteros, a lo que la artillería rusa responde con fuego metódico contra los blindajes fortificados y trincheras en las franjas forestales a lo largo del tendido ferroviario desde Rodinskoye en dirección a Dorosnoye, ya que precisamente estas posiciones ralentizan sustancialmente el avance de las tropas rusas al sur de Belitskoye. Más arriba por la línea del frente, el estatus de Ivanovka, al igual que aproximadamente la mitad de Dorosnoye, se determina como zona gris, al mismo tiempo que el ejército ruso liquidó con éxito la bolsa al este de Volnoye y continúa desarrollando la ofensiva al norte de Shajovo hacia el paraje Kucherov Yar. En el tramo desde Sofiyevka, los grupos de asalto rusos avanzaron aproximadamente 1,5 kilómetros a lo largo de la carretera en dirección a Novopavlovka. También se registraron éxitos tácticos al sur de Torskoye y al norte de Rusin Yar. En la dirección de Konstantinovka, las tropas rusas realizan un amplio envolvimiento de la ciudad de Konstantinovka. Al sur de la localidad pasaron bajo control total todas las franjas forestales alrededor del embalse de Klebanvik. Continúan las acciones de asalto activas en Ilyinovka, Berezki y Novodmitrovka, y también se señaló un avance al oeste de Chervonoye. Trasladándonos a la dirección de Zaporilla, es necesario indicar que en este sector las tropas rusas ampliaron su zona de control más allá del río Gaichur, en las cercanías de las localidades de Sviatopetrovka y Selenoye. Las medidas para la limpieza definitiva del territorio en la localidad de Priluki
se acercan a su finalización, mientras que contra las reservas ucranianas concentradas en la zona de Verkhnaya Terza, se infligió una derrota por fuego efectiva. En los alrededores del asentamiento de Zeleznodorozhnoye, las fuerzas rusas lograron frustrar los intentos del adversario de realizar trabajos de ingeniería. Y más arriba por la línea del frente, continúan los activos combates de encuentro por el control de los puntos de apoyo y las alturas dominantes al norte de Ivanovka. Con esto nuestro resumen ha concluido, queridos amigos, gracias por ver. Denle me gusta y escriban comentarios, ya que esto realmente ayuda al proyecto a crecer.